Muy buenas tardes a todas y a todos en esta primera Semana Nacional de Actualización Docente. Eh, Buenas tardes o buenos días, o yo diría buenas noches, porque todo va a depender del momento en el que tanto unas como otros asistentes al foro pues puedan visualizar en concreto esta presentación que voy a hacer para la primera Semana Nacional de Actualización Docente convocada por la Asociación Nacional de Facultades de Administración, ANFECA, y que se desarrolla en el foro que tiene lugar en la Universidad Autónoma de Baja California, en Tijuana, el 13 en concreto, para visualizarla el 13 de junio de 2014. Antes de nada, lo que quería es sobre todo agradecer a todos los organizadores, tanto de ANFECA como de la Facultad de Contaduría y Administración, en concreto de la Universidad Autónoma de Baja California, con sede en Tijuana, pues la invitación tan amable para que me hicieron para impartir esta conferencia magistral en este evento académico. Seguramente ustedes ya por mi acento pueden conocer que soy español, en concreto yo diría de Madrid, a los de Madrid les dicen que son del foro. Y bueno, pues muy probablemente ustedes me dirán que quién y cuál es el motivo de que seguramente en la Universidad Autónoma de Baja California me invitaran a estar precisamente en esta Semana Nacional de Actualización Docente compartiendo con todas y con todos ustedes esta sesión. Pues básicamente viene por esa relación profesional que se extiende ya desde el año 2009 con la Facultad de Contaduría y Administración, cuando participé en una estancia postdoctoral y de movilidad internacional en el programa de incorporación de jóvenes doctores españoles a universidades mexicanas, un acuerdo de colaboración entre los gobiernos de México y España a través de la ANUYES y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con el objetivo de que investigadores españoles de distintas áreas de conocimiento, en concreto en mi ámbito de ciencias sociales y en particular de ciencias de la administración, economía de la empresa y marketing o mercadotecnia, nos incorporáramos a universidades, a centros e institutos de investigación de México, del norte, del centro o del sur del país, con el objetivo de establecer relaciones de cooperación a medio y largo plazo, y pues a partir de ahí surgieron unos vínculos muy sólidos. Fíjense que digo desde el punto de vista también docente y también desde el punto de vista de investigación. Y yo creo que ese es uno de los primeros motivos, ¿no?, por el que seguramente formo parte de esa invitación que realizó la Facultad de Contaduría y Administración, junto con otro motivo que también podría ser importante, y es el hecho de que una de mis áreas de investigación desde hace ya muchísimo tiempo es precisamente la innovación educativa, y por tanto bueno, pues dentro de mis actividades profesionales eh, me he desempeñado también publicando artículos en revistas científicas, capítulos del libro y libros, y también ponencias y comunicaciones en congresos tanto nacionales como internacionales, tanto en Europa como en América, en relación con aspectos de metodologías docentes, de innovación educativa y de bueno, pues de propuestas de actualización justamente en este área. Un poco para que conozcan mi perfil, simplemente les voy a decir que mi nombre, como soy doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Gestión de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, licenciado
también en Ciencias Económicas y Empresariales, en la especialidad de Economía General y de Economía Monetaria del Sector Público por la Universidad Complutense de Madrid, y también licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado por la Universidad Autónoma de Madrid. Básicamente, también he completado mi formación académica con otros posgrados adicionales, con mucha formación también en innovación educativa y en metodologías docentes, y además, bueno, pues entre otros eh, aspectos, me desarrollo, me desempeño profesionalmente como profesor de las universidades de Valladolid, en España, y Universidad Internacional de La Rioja, una universidad online que tiene presencia también en México a través de su delegación, en Colombia, por ejemplo, en España, obviamente, y también en otros países del continente americano. Y bueno, pues digamos que una de mis fortalezas es precisamente analizar y trabajar los temas docentes tanto en enseñanzas presenciales como en enseñanzas virtuales. Fíjense o fijaros que de alguna forma, bueno, pues hace ya unas cuantas semanas recibí esa invitación para participar en esta Semana Nacional de Actualización Docente, una invitación que pues muy agradablemente acepté, y que estaba fundamentalmente muy relacionada también pues con ese tema en general que se me proponía, que era que qué competencias de alguna forma podían desarrollar los docentes. Pues bien, a partir de ahí desarrollé un contenido con el título de la presentación que les voy a hacer, de esta conferencia magistral que a modo de presentación les voy a hacer a continuación, y que pues lleva por título ¿qué competencias profesionales pueden desarrollar nuestros docentes? Y en concreto una propuesta experiencial de innovación educativa. Eh, Fíjense que de alguna bueno, pues esta conferencia magistral se presenta con el contenido que les voy a mostrar a continuación. A modo de pincelada les pongo cuáles son los principales puntos sobre los que voy a tratar. En primer lugar, una introducción a modo de consideraciones previas de interés y de justificación también de por qué desarrollar precisamente este ámbito de las competencias profesionales en los docentes. En segundo lugar, me referiré fundamentalmente al marco teórico, a los fundamentos teóricos, porque lo que les voy a hacer es presentarles básicamente el contenido de una investigación crosscultural o intercultural o internacional, que precisamente viene al amparo de ese programa de movilidad internacional que ya les he comentado y que me llevó durante hace algún tiempo y durante bastante tiempo a incorporarme como profesor visitante a la Universidad Autónoma de Baja California. Y fíjense, fijaros, pues como este resultado que ustedes están viendo ahora, que vosotros estáis viendo ahora, tiene mucho que ver precisamente con esa experiencia, digamos que fluye directamente de esa experiencia. Además de sus fundamentos teóricos, aparece como tercer punto en esta presentación, en esta conferencia magistral, hablar un poquito de cuál es la metodología de investigación que yo seguí para desarrollar esta investigación, cuyo contenido estoy exponiendo ahora a continuación. En cuarto lugar, les contaré también cuáles son los principales resultados de esta experiencia internacional llevada a cabo en países como México, en países como Portugal o en países como España, pero cuyas conclusiones en gran medida derivadas de estos resultados, siguiente punto que veremos a continuación, se van a poder extender seguramente a otros ámbitos geográficos y también culturales. Y por último, el quinto punto de esta conferencia magistral está relacionada precisamente con unas principales conclusiones y síntesis de contenido, con las principales contribuciones metodológicas y también teóricas que se desprenden del resultado de esta investigación, y por último también, como no, pues mencionar algunas posibles futuras líneas de trabajo. Bien. ¿Cuál sería esta, a modo de introducción, el punto de partida básicamente, las consideraciones previas, tienen que ver básicamente pues con todo aquello que pues tanto en México como en España, en Portugal, en definitiva tanto en América como en Europa,
está relacionado con esos cambios importantes que se están produciendo en los últimos años. Yo diría que en la última década en la educación superior. Insisto, en todos los países del mundo, ya desde el año 2007, cuando se llevan a cabo aquellos primeros estudios de la Comisión Europea, del informe Tuning y su adaptación, en este caso al ámbito americano, y que tenía que ver básicamente con la necesidad de adaptar los programas educativos de las universidades y de los centros de educación superior fundamentalmente a los nuevos requerimientos del mercado de trabajo. ¿A qué se debe esto? Fundamentalmente a que los mercados de trabajo cada vez están valorando no solamente los aspectos cognitivos, qué conocimientos tienen nuestros alumnos, sino pues en gran medida cuáles son las competencias, las destrezas, las habilidades que pueden desarrollar en el ámbito de la empresa los alumnos egresados de las universidades. Por tanto, fijaros que de alguna forma bueno, pues esas demandas que yo les estoy comentando están muy relacionadas con bueno, pues las nuevas metodologías docentes y en este caso también bueno, pues el desarrollo de competencias en el proceso de aprendizaje, con la necesidad de fomentar o de estimular cuáles son esas capacidades técnicas, cuáles son también esas capacidades intelectuales y cuáles son también esas capacidades interpersonales que se llevan a cabo dentro del ámbito de las universidades. Bueno, pues ¿en qué medida eso afecta a la educación superior? Bueno, en la medida en que precisamente se ha de atender por parte de las universidades a el currículum académico debe atender precisamente a esas nuevas necesidades o a esas nuevas demandas del mercado de trabajo. Pues bien, desde mi punto de vista, ¿qué es lo que yo les podría decir después de haber impartido docencia tanto en América como en Europa y un poquito tirando de mi experiencia profesional y docente desde hace ya unos cuantos años? Yo diría que son muchas las cuestiones que deben tenerse en cuenta en el aprendizaje de los alumnos universitarios y que tienen que ver tanto desde el punto de vista de los oferentes del servicio, las universidades, los profesores, los docentes en particular, como desde el punto de vista de los demandantes de esa educación superior, por tanto, los estudiantes. Por tanto, yo diría que trabajar sobre aspectos de competencias profesionales van a afectar a esa relación de intercambio, a esos momentos de la verdad que dirían los expertos en marketing de servicios, que tiene lugar o que se produce normalmente en el ámbito de la clase, en el salón, en el aula, sea este presencial o sea virtual. Pues bien, insisto, reconocemos que son muchos los aspectos que deben tenerse en cuenta, aunque nosotros vamos a asumir en este caso una línea de trabajo que está muy relacionada con la importancia, qué es lo que pueden hacer básicamente los docentes o los profesores, qué competencias ellos pueden desarrollarse a sí mismos y que por tanto puedan servir también como modelo para los estudiantes universitarios. Por tanto, asumimos un enfoque más que de aprendizaje, yo diría de enseñanza, un planteamiento de enseñanza por parte del profesor, y este estudio, bueno, pues los resultados que yo les voy a mostrar a continuación parten de una iniciativa de innovación educativa que tenía fundamentalmente tres premisas fundamentales, yo diría que tres objetivos específicos. En primer lugar, construir entornos activos de aprendizaje, tanto presenciales y virtuales. Esto se lo voy a comentar pues simplemente porque nuestro objetivo, o el objetivo de la investigación, fue validar en qué medida las competencias de liderazgo del profesor tenían peso tanto en entornos virtuales como en entornos presenciales de aprendizaje. En segundo lugar, ensayar nuevas metodologías y técnicas docentes dentro de ese nuevo paradigma que está muy relacionado, pues fundamentalmente con qué, con lo que ustedes, con lo que vosotros sabéis muy bien, que es el profesor asumiendo un rol de facilitador del aprendizaje y por tanto en este caso, el profesor no es tanto quien imparte una serie de contenidos, quien lleva el peso esencial de la docencia, sino que de alguna forma la enseñanza y el aprendizaje es un aprendizaje compartido. No es tan importante lo que el profesor pueda enseñar, sino lo que los alumnos van a poder aprender. Y para eso es muy importante también, claro, como no, pues que el profesor desarrolle metodologías y técnicas que de alguna forma pasen también la responsabilidad del aprendizaje a los propios alumnos.
Yo diría que no hay nada más gratificante que un alumno motivado para poder aprender, porque en definitiva somos las personas las que aprendemos, ¿no? Y no depende todo necesariamente o exclusivamente de un profesor impartiendo una serie de contenidos. Ningún profesor es una enciclopedia, esto hay que tenerlo claro. Entonces, para la enciclopedia se recurre normalmente a esos libros, a esos materiales digitales, y cuando queremos pues acudir a un conocimiento enciclopédico, pues acudimos a la fuente correspondiente. El profesor es otra cosa, el profesor es un facilitador del proceso de aprendizaje, donde a través de sus herramientas, metodologías y técnicas innovadoras, pues debe conseguir el tercero de los objetivos que aparecen aquí, es decir, interactuar claramente entre profesor y estudiantes. Por tanto, fíjense, esto que aparece aquí forma parte, por tanto, de una investigación que se realizó dentro de ese convenio internacional, ese programa específico de la Agencia Española de Cooperación Internacional con ANUYES, el organismo que regula la educación superior en México, y que consistía en validar una serie de metodologías docentes tanto en el ámbito de países como México como en el ámbito de países europeos como España. Pues bien, el objetivo de esta conferencia y de esta investigación que yo les voy a comentar es desarrollar precisamente un método para describir una competencia, la competencia del liderazgo del profesor en el aula, pero en el aula y en entornos tanto presenciales como virtuales de aprendizaje. ¿Cuál sería en gran forma, en gran medida, yo diría, la utilidad de esta investigación? Básicamente es una muy práctica, identificar la efectividad en el aprendizaje de los grupos que coordina precisamente este profesor. En la medida en que el profesor, con este liderazgo que desarrolla en el entorno presencial y en el entorno virtual, consiga estimular un aprendizaje colaborativo, cooperativo y también fomentar una cierta autonomía y un clima desinhibido en el aula, pues en gran medida va a favorecer un aprendizaje mucho más autónomo y también mucho más efectivo por parte de los alumnos en el aula, sea o sea en este caso de dichas de alguna forma estas premisas, este punto de partida inicial, pues mi idea cuál sería, pues básicamente presentarles a continuación a ustedes cuáles son los fundamentos teóricos, la revisión de la literatura que me dio pie precisamente a establecer una investigación como esta, que también se hizo en el contexto de un programa y de un proyecto de innovación docente llevado a cabo también a nivel internacional con profesores tanto de la Universidad de Valladolid, de la Universidad Politécnica de Madrid, del Instituto de Artes Visuales, Diseño y Marketing y del Instituto Superior de Gestión de Portugal, en Lisboa, también de las Universidades Autónomas de Baja California, en el campus de Tijuana, o por ejemplo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en México, por poner algunos ejemplos. Pues bien, fijaros o fíjense ustedes que de alguna forma la razón de ser, lo que a nosotros nos llevó precisamente a investigar y a trabajar sobre la importancia de las competencias profesionales de los docentes es que los profesores pues muchas veces no siempre aplicamos estilos docentes que desarrollen ciertas capacidades de liderazgo en los alumnos, yo diría que en primer lugar en los profesores, ¿no? Y que los alumnos puedan tomar como modelo. El aprendizaje es una cosa muy interesante porque pues en gran medida los alumnos aprenden aquello que ven como referencia, como modelo, sus modelos digamos teóricos o yo diría hasta éticos y morales. Por tanto, si el profesor asume una competencia de liderazgo, obviamente será mucho más fácil, cabe pensar que el alumno también puede desarrollar esas competencias de liderazgo si también se les ha enseñado y ellos han visto cómo esas han funcionado en el contexto del aula. ¿Por qué los profesores no siempre aplicamos estilos docentes que desarrollen esas capacidades de liderazgo en el aula? Pues yo diría que básicamente por esa presión del día a día. Muchos profesores, especialmente los profesores por asignatura o aquellos que no están dedicados en cuerpo y alma, por ejemplo, a la docencia, a tiempo completo en la docencia, pues muchas veces se encuentran presionados por el día a día y por tanto pues muchas veces pues van preparando a veces los materiales, las tareas y las actividades de forma que a veces no hay una reflexión muy clara sobre cuál es el objetivo final al que conduce precisamente la asignatura o la materia.
También por la falta de formación muchas veces de los profesores en técnicas didácticas y en pedagogía. Muchas veces se llega a la universidad buscando una carrera académica, fundamentalmente centrándose en investigación, pero a veces carecen los profesores de esa formación en competencias, de esa formación en metodologías docentes que tan necesarias son hoy en día en el ámbito de la educación superior. Y yo diría que desde los últimos 10 años. Pues bien, sobre la base de estos fundamentos que hemos establecido anteriormente, yo en particular, me voy a centrar en esta conferencia magistral fundamentalmente en 3 puntos importantes. En primer lugar, un tópico de estudio, porque vamos a analizar en este caso el liderazgo del profesor en el aula. Un enfoque de análisis, que en este caso es el enfoque teórico que procede de la gestión de conocimiento, conocimiento explícito, conocimiento implícito, y luego por otra parte una escala de medición, porque aquello que no se mide, como diría Galileo Galilei, hay que medir siempre todo, porque bueno, pues decía de una forma muy gráfica, todo lo que se pueda medir, mídelo, y lo que no, intenta medirlo. De alguna forma el liderazgo también docente, nosotros lo hicimos en esta investigación a través precisamente de una escala de medición que permitía evaluar precisamente este constructo dimensional tanto y validarlo tanto en entornos presenciales como virtuales de aprendizaje. Fijaros o fíjense que la idea final es avanzar siempre hacia un modelo de buenas prácticas docentes a impartir tanto en virtual como en el aula presencial. Pues bien, ¿cuál sería de alguna forma la idea? Hablar del liderazgo significa recurrir en gran medida a todo ese corpus teórico que existe sobre el liderazgo, sobre pues el liderazgo basado en los rasgos, en la personalidad de los profesores, ese liderazgo también transaccional, ese liderazgo transformacional, liderazgo compartido, liderazgo colectivo, en fin, liderazgo emocional. Hay toda una revisión de literatura muy sólida que desde el ámbito de la economía de la empresa y de la organización y administración de empresas se ha trabajado bastante sobre el tópico del liderazgo y que se ha aplicado en muchos entornos. Pues bien, lo que sí parece claro es que hoy en día la literatura académica suele huir normalmente de enfoques centrados en la existencia de un profesor ideal, con una serie de rasgos. Es mejor un profesor con mejor sentido del humor que uno con menos sentido del humor. Es mejor un profesor más, yo diría, simpático que uno más antipático, más extrovertido que uno más introvertido. Pues parece ser que la literatura dice que se huye de eso. Hay buenos profesores con características de personalidad completamente distintas. Desde el ámbito pedagógico, muchos estudios y muchos trabajos académicos, teóricos y empíricos han perseguido como finalidad última de determinar cuál es el estilo más adecuado de liderazgo docente. Y se han centrado fundamentalmente en esa trade-off, un intercambio entre lo que sería un estilo de liderazgo transaccional y otro transformacional. El transaccional, básicamente el del profesor, digamos, más tradicional, que imparte los contenidos básicamente utilizando metodologías de clase magistral, impartir contenidos donde él es el activo y los alumnos son los pasivos, los que reciben los conocimientos y los contenidos que luego tratan de reproducir en un examen para ver si realmente han adquirido esos mismos conocimientos. O bien un estilo de liderazgo mucho más transformacional, donde es el profesor quien de alguna forma hace partícipes a los alumnos de los objetivos de la asignatura, del resultado de aprendizaje buscado en la asignatura, donde también se busca un trato pues en gran medida muy individualizado, porque se reconoce que las formas de aprendizaje de los alumnos son individuales. Cada alumno aprende de una forma completamente distinta y puede tener distintos estilos y ritmos de aprendizaje, y donde en definitiva se trata fundamentalmente de conseguir esa motivación y el estímulo implicando emocional y afectivamente al alumno en el contexto de la clase. Pues bien, lo que sí es evidente es que gran parte de los estudios empíricos existentes han resaltado la importancia de un estilo de liderazgo transformacional para conseguir precisamente esos buenos resultados.
Fíjense o fijaros que ya vamos hacia una casi conclusión de lo que acabamos de decir en esta conferencia magistral, y es que las competencias profesionales que se desarrollan por parte de los docentes han de ir encaminadas, con independencia de los rasgos de personalidad o de carácter, hacia esa participación como facilitador del aprendizaje, buscando un estilo, en este caso, transformacional. ¿Sobre la base de qué fundamentos? Pues ese tópico de liderazgo en el aula tiene que ver con que el aprendizaje es no solamente una forma de conocer cognitiva, sino también una forma de conducta, de actuar, pero también de sentir. Vamos a un enfoque mucho más constructivista. Por tanto, el rol del docente se relaciona siempre, pues en gran medida, a partir de estos planteamientos, con su estilo y la situación en la que actúa. A veces se dice que no hay un estilo mejor de liderazgo docente, sino que en gran medida dependerá de la situación en particular que debamos aplicar uno u otro. Fíjense o fijaros que con independencia de que eso es así, yo diría que por mi experiencia profesional sí que existe una mayor tendencia en casi todos los países del mundo a trabajar con modelos de enseñanza basadas en el desarrollo de competencias, en el aprendizaje de los alumnos universitarios, y esto también, esa estandarización de ese modelo de enseñanza y aprendizaje está imponiendo también un cierto estándar de estilo de liderazgo del profesor, básicamente hacia un carácter mucho más, yo diría, transformación. Pues bien, es importante en todo caso caracterizar el estilo adecuado a cada situación, igual que hay muchos alumnos diversos que tienen estilos de aprendizaje completamente distintos, hay grupos con estilos de aprendizaje también más marcados, y a veces es bueno que el profesor haga un análisis diagnóstico previo para ver si en definitiva, bueno, pues se puede en este caso desarrollar un aprendizaje basado en esto. Pues bien, un mismo grupo, digamos que va a actuar, por tanto, de forma distinta según el estilo que aplicar. De ahí la importancia de desarrollar estilos, por ejemplo, transformacionales, donde el aprendizaje colaborativo, cooperativo y sobre todo donde desarrollar capacidades como el aprendizaje autónomo o el liderazgo sean aspectos tremendamente importantes. ¿Por qué elegimos básicamente un enfoque de análisis basado en la gestión del conocimiento? Pues porque la gestión del conocimiento es un aspecto clave en la gestión de las empresas ya desde hace muchísimo tiempo. Desde hace ya unas cuantas décadas, su aparición en el ámbito de la administración, de la organización y de la economía de la empresa integró muchísimos conceptos cuyas conclusiones han servido precisamente para fines múltiples, entre otros, incluidos también modelos de gestión en el aula. ¿Por qué este enfoque y por qué aplicado precisamente a desarrollar competencias profesionales de liderazgo en el aula por parte de los profesores? Pues fundamentalmente porque este estilo de gestión del conocimiento, este enfoque, mejor dicho, gestión del conocimiento, permite conocer mejor el comportamiento del docente y también el estilo de liderazgo aplicado. Porque además, otro segundo motivo es que es efectivo en alcanzar los objetivos docentes. Este enfoque de gestión del conocimiento es relativamente fácil hacer copartícipes a los alumnos del proceso de aprendizaje y por tanto medir, evaluar también en qué medida se alcanzan esos objetivos docentes. Se consigue una cierta efectividad, eficiencia y eficacia. Y porque también el liderazgo transformacional se explica mucho mejor así, porque ese enfoque del conocimiento es también compatible con esa filosofía de liderazgo transformacional que hemos mencionado como estilo estándar a imponer por parte de los profesores. Pues bien, analizando también los estudios teóricos y empíricos realizados en este ámbito y en este tópico y en este enfoque, nos damos cuenta de que la investigación en este ámbito sugiere que son las expectativas de los estudiantes pues tremendamente importantes en su entorno de aprendizaje. De ahí que se justifique precisamente estilos transformacionales donde se haga copartícipes a los estudiantes, donde los estudiantes puedan partir de experiencias previas y ellos también se puedan implicar claramente en ese proceso de aprendizaje. Por tanto, si generamos unas expectativas positivas donde ellos van a trabajar sobre la base de un proyecto, de unos objetivos muy claros y muy marcados, pues también esas expectativas positivas de los estudiantes les lleva a que su satisfacción también con ese estilo de enseñanza y de aprendizaje les permita esforzar para alcanzar esos resultados.
Pues bien, siendo esto así, nos dimos cuenta, analizando la literatura académica y pedagógica en cuestión, que nos encontrábamos con una serie de gaps sobre estos aspectos. ¿Por qué? Pues porque nos dimos cuenta que no abundan normalmente las escalas únicas sobre estilos transformacionales. Los instrumentos que se han desarrollado para medir el estilo de liderazgo aplicado por el profesor, por ejemplo, en el aula, son normalmente escalas muy largas, de 80 reactivos o ítems que tratan de medir normalmente de una forma multidimensional. Bueno, pues cuáles son esas dimensiones 4, 5, 3, a veces no hay un cierto consenso entre los investigadores sobre esos estilos transformacionales más adecuados en el aula. Por tanto, esas escalas de medición describen muchas veces distintos estilos de liderazgo al mismo tiempo, si se aplica uno más transaccional o uno más transformacional. No son universales, no se pueden aplicar normalmente a todos los contextos, presenciales, virtuales, en entornos de educación media o superior, en un área de conocimiento o en otro. Y además no tienen tampoco mucha utilidad práctica para comparar precisamente en el contexto de distintas experiencias innovadoras. Por eso se requiere mucha más investigación en esta área y en desarrollar especialmente métodos sencillos de medición que nos permitan avanzar precisamente en estos contextos. Pues bien, a partir de aquí, ¿qué es lo que hicimos? Pues sobre la base de la revisión de la literatura, desarrollar básicamente una escala de medición del liderazgo docente que pudiera ser de utilidad en entornos presenciales y en entornos virtuales de aprendizaje, utilizando para ello un enfoque de gestión del conocimiento sobre la base de un enfoque también de liderazgo transformacional, donde el profesor básicamente haga copartícipes con los alumnos los objetivos de la asignatura, también permita cierta libertad de los estudiantes en desarrollar ciertos contenidos, siempre sobre la base de unos objetivos claramente marcados y también con un aprendizaje muy directo y muy personalizado por parte del mismo. Por tanto, a partir de ahí, desarrollamos en distintas investigaciones una escala de medición de ese liderazgo docente a aplicar tanto en un tipo de entorno como en otro, fundamentalmente con estos ítems que aparecen aquí a continuación y que básicamente voy a comentar pues para ver cuál es el enfoque de análisis. Formas nuevas, por ejemplo, de hacer las cosas. El profesor tiene que estimular también analizar los problemas, facilitar que el estudiante analice los problemas desde diferentes puntos de vista, generar nuevas ideas también para la solución de problemas. El profesor también tiene que ser tolerante también a las diferencias de opinión, motivar también eso dentro del grupo de trabajo, hablar también con entusiasmo sobre las metas a alcanzar, ayudar también al alumno a que se esfuerce, conceder, por ejemplo, elogios, motivar cuando se hace un buen trabajo, ¿no? Expresar confianzas, por ejemplo, en que se alcanzarán las metas, también tener en cuenta cuáles son las consecuencias morales y éticas de las decisiones adoptadas en el grupo de trabajo en el que se desarrollan los alumnos. Atender, como no, ciertos sentimientos y necesidades de los alumnos por ciertas situaciones especiales. Insisto que esto lleva a que el estilo de aprendizaje y la forma también muy determinado por las circunstancias de los alumnos sean completamente distintas. También a que se relacionen con el alumno personalmente, que lo trate como un individuo y no en este caso como miembro de un grupo, y también dedicando cierto tiempo a orientar y enseñar. Por tanto, fijaros cómo en definitiva de todo esto se desprende que el profesor ha de estar siempre generando, apoyando, facilitando el aprendizaje de los alumnos y también que ellos sean flexibles y adquieran una serie de competencias de autonomía, de búsqueda de nuevas soluciones y también de analizarlas desde diferentes puntos de vista. Pues bien, con este armazón teórico, con este intento de reflejar la revisión de la literatura en una escala como la que yo les acabo de presentar ahora mismo, os acabo de presentar en este caso, pues lo que hicimos es básicamente decir, bueno, pues esto está muy bien, pero qué virtualidad, qué grado de fiabilidad puede reflejar precisamente este estudio que nosotros estamos haciendo.
Pues para ello lo que hicimos fue, una vez que ya hicimos esta revisión del marco teórico, evaluar empíricamente el éxito que tenía esta escala de medición. En concreto, fundamentalmente en tres ámbitos. En primer lugar, atender a la población o al universo investigado. En segundo lugar, me voy a centrar en la estrategia de enseñanza y aprendizaje desarrollada. Y por último, en las fuentes de información que se llevaron a cabo también en esta investigación. Por último, os presentaré también el procedimiento detallado de la investigación. En relación con el primero de los puntos, la población en el universo investigado, ¿dónde y cómo se aplicó? Pues fundamentalmente el análisis fue intercultural y fue en tres países distintos. Fue en México, en Portugal y fue también en España. Básicamente donde se utilizaron estilos contrapuestos de profesores, dos estilos contrapuestos. Profesores que utilizaban un estilo de liderazgo transaccional y profesores que utilizaban un estilo de liderazgo transformacional. Por tanto, básicamente era un estudio experimental donde nosotros utilizábamos pues precisamente estos dos estilos, ¿no? ¿En qué se diferenciaban claramente marcados estos estilos? Uno de ellos, cada uno de ellos, en filosofía docente, el hecho de que se compartieran los objetivos con los alumnos. Si no se compartían, era un estilo de aprendizaje transaccional. Cuando se compartían los objetivos docentes con los alumnos, el estilo de liderazgo era transformacional. Autonomía en el contenido de la asignatura, se les permitía a los alumnos cierta autonomía al construir precisamente los contenidos de su asignatura en el estilo transformacional y no se les permitía en el transaccional. Y por último, relación personal también de los alumnos, del profesor, mejor dicho, con los alumnos. Un trato distante o frío en el caso del aprendizaje transaccional. El profesor se encuentra en un pedestal y los alumnos abajo solamente absorben la información y los contenidos, y una relación muy personal, muy personalizada y muy directa con el alumno en el caso del aprendizaje del estilo de liderazgo transformacional. Y por tanto, con esas dos metodologías claramente marcadas. En cuanto a las estrategias de enseñanza y aprendizaje, ¿cómo se hizo? Fundamentalmente a través de seminarios, en una combinación de métodos didácticos, en clases con metodologías participativas y en equipos de trabajo de 2-3 alumnos. Se dividió la clase, salón de clases, en grupos de 2-3 alumnos fundamentalmente, y combinando metodologías de clase magistral, aprendizaje basado en proyectos, casos prácticos, desarrollar también seminarios, talleres específicos, etcétera. Obviamente con una responsabilidad importante de los alumnos en el contenido de evaluación para traducir, cuando se aplicó el estilo de liderazgo transformacional, toda esta filosofía que yo les acabo de comentar. Pues bien, ¿cómo se realizó la investigación? Se realizó fundamentalmente en tres fases. Una fase previa, basada en un análisis documental y en una validez de contenidos y de expertos, desarrollada básicamente también con un análisis bibliográfico y con una pretest también desde un punto de vista cuantitativo. Una segunda fase de identificación de las variables a partir de la escala exploratoria que yo les acabo de comentar anteriormente, y definir en primer lugar, y luego analizar la fiabilidad y validez de constructo de la misma a través de una investigación cuantitativa y en concreto con análisis de fiabilidad y de validez, y con técnicas de análisis estadístico como análisis exploratorio de datos para analizar la fiabilidad alfa de Cronbach, correlación y t-total, o por ejemplo también análisis factorial, exploratorio, confirmatorio o test de medias también para la validez factorial. Y por último también esa fase de evaluación de las variables, básicamente también con un enfoque cuantitativo y también pues analizando cuáles son las diferencias existentes entre grupos presenciales y virtuales de aprendizaje y también entre grupos hombres, chicos, chicas, por ejemplo, género, o también utilizando para ello, por ejemplo, el estilo transaccional o transformacional para ver si efectivamente existían diferencias estadísticamente significativas en la efectividad en el aprendizaje, en cómo miden el estilo de liderazgo del profesor y cuál de ellos es superior dependiendo de ese entorno, dependiendo del género de los alumnos y también de aspectos como bueno, pues el estilo de liderazgo es. Pues bien, a partir de ahí el análisis empírico se realizó precisamente en las Universidad Autónoma de Baja California, México, en la Universidad Internacional de La Rioja, en España, y en el Instituto de Artes Visuales, Diseño y Marketing de Portugal.
sobre con qué instrumento y con qué técnica. Pues la técnica fue básicamente la encuesta personal y el instrumento fue un cuestionario estructurado. El lugar de realización de la investigación fue precisamente las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California. A los alumnos se les pasó el cuestionario y se les preguntó por el estilo de liderazgo que aplicaba el profesor en el salón de sus clases. También se hizo en la Universidad Internacional de La Rioja, Universidad Online Española, y también en este caso en la Universidad IADE, en entornos, digamos, tanto presenciales como virtuales de aprendizaje. Y también, bueno, se utilizaron algunas herramientas informáticas para el análisis estadístico de los datos, cuya fecha también de realización del trabajo de campo aparece. Y en cuanto a los resultados, en primer lugar, contarles de alguna forma cuál fue la muestra, en este caso, que se consideró una muestra representativa, teniendo en cuenta el universo o población que se investigó en el ámbito de las instituciones en particular, y que se eligieron precisamente estas universidades porque estas universidades llevan ya algún tiempo aplicando aprendizaje basado en competencias. Bueno, pues se apreciaron que los alumnos de México eran un poquito más mayores, de más edad que los alumnos de Portugal y de España. En mayor medida eran pues básicamente hombres, tanto en España y en México, aunque no en Portugal, aunque sí que predominaba un poquito más el porcentaje masculino frente al femenino en un 60-40% aproximadamente. Y en cuanto a los alumnos que trabajaban en México, sí que trabajaban en su inmensa mayoría, mientras que no lo era, no trabajaban en España y en Portugal. Pues bien, a partir de aquí, una vez que hicimos ese análisis de validez, digamos, de expertos, análisis de contenido también, de la escala para analizar su fiabilidad y su validez, el análisis estadístico de los datos consistió precisamente en un análisis factorial donde aparecen aquí cuáles fueron los principales resultados obtenidos, en este caso con una dimensión y, como se puede ver, con unos resultados de ajuste buenos. Posteriormente, para validar estos resultados, se aplicó también un análisis factorial confirmatorio y también, bueno, pues se evaluó precisamente esa escala de liderazgo aplicada en el entorno. En primer lugar en México, donde se hizo el estudio primero, y posteriormente en Portugal y en España. En México se aplicó, fíjense, sobre profesores con estilos transaccionales y con estilos transformacionales. Una vez que se consideró fiable y válida esa escala de medición, la misma, el cuestionario que sirvió de base a esa escala, se llevó directamente a Portugal y España y se testó también con profesores que seguían estilos transformacionales de enseñanza. Pues bien, el análisis en México nos permitió apreciar que los alumnos valoraron en mayor medida, consideraban que era un estilo mucho más transformacional, más positivo también, valoraron en mayor medida el estilo transformacional de los profesores que aplicaron el mismo frente al transaccional, y como se puede apreciar, la diferencia fue estadísticamente significativa. Por tanto, sí se puede decir que estilos transformacionales de liderazgo y profesor en el aula consiguieron grados de satisfacción mayores también en los alumnos y mediciones también superiores. Pues bien, cuando analizamos también esta misma escala, en este caso según el entorno de aprendizaje en Portugal y en España, se consideró entornos presenciales y virtuales de aprendizaje, también nos dimos cuenta que el liderazgo, en este caso con esa escala transformacional, obtuvo mejores resultados, mejores valoraciones precisamente en el entorno presencial que en el entorno virtual, lo cual pues no es tampoco un resultado sorprendente. Parece ser que una posible explicación de por qué esto es así tenía que ver con el hecho de que en los entornos presenciales sí que los alumnos habían tenido experiencias previas de profesores que habían aplicado estos estilos de enseñanza, mientras que en el ámbito virtual no. Las metodologías implantadas eran unas metodologías mucho más estandarizadas y, por tanto, con unas tareas muy marcadas por parte de los alumnos y con un énfasis algo superior también en aprendizajes más bien pasivos por parte del alumno en algunos. Pues bien, fijaros que analizando en mayor medida
esa escala de liderazgo con los ítems que yo les acabo de mencionar anteriormente, lo que nos dimos cuenta es que básicamente todos los ítems eran mucho más valorados por parte de los alumnos en el análisis global, estos en los dos entornos y en los tres países, México, Portugal y España, y también en entornos presenciales y virtuales de aprendizaje. Y aunque presentamos la diferencia también y el grado de diferencias estadísticamente significativas en ambos entornos, lo que sí está claro es que los entornos presenciales fueron valorados mejor que los entornos virtuales de aprendizaje, básicamente en todos los ítems, y donde bueno, pues el único aspecto donde podíamos decir que no era así es lo de tratar al alumno individualmente. Por tanto, bueno, pues en gran medida yo les diría que eso sí que fue un resultado pues importante. Pues bien, estamos ya casi llegando a los minutos finales de esta conferencia magistral, donde les he expuesto esos contenidos de la investigación transcultural realizada, precisamente mostrándoles de una manera clara, fehaciente, rigurosa y metódica cómo este tipo de metodologías, cómo esas competencias profesionales de liderazgo que han desarrollado los profesores en el aula van a tener resultados tremendamente positivos. Por tanto, las conclusiones nos han permitido afirmar que con nuestra investigación realizamos un método para evaluar precisamente el liderazgo transformacional en el aula, que normalmente este instrumento fue un instrumento exploratorio ad hoc de evaluación de ese liderazgo que aplicamos precisamente en el contexto de tres países distintos, culturalmente distintos, con grados de implantación también de los modelos de aprendizaje y enseñanza basados en competencias algo diferentes, pero todos en la misma línea también de trabajo, y que sí que permitió valorar en gran medida ese estilo de evaluación del liderazgo transformacional en el aula. Y todo ello tras aplicar metodologías participativas en el Pues bien, ¿y qué decir en cuanto a las contribuciones metodológicas? En primer lugar, que el instrumento desarrollado por nosotros fue un método y un instrumento flexible y ad hoc, y por tanto que puede utilizarse por el alumno, por el profesor, mejor dicho, perdón, adaptado precisamente según las técnicas didácticas que empleen precisamente el contexto del aula. Que se garantizó en este caso las propiedades psicométricas del instrumento de medición, su fiabilidad, objetividad, validez de contenido, validez de expertos y también validez factorial a través también de distintos contextos y países, obteniendo una medición también por parte de los alumnos, y además su utilidad es que puede extenderse a otras áreas de conocimiento y también a otros niveles educativos. Por tanto, de alguna forma, algunas de las conclusiones más importantes relacionadas justamente. ¿Y cuáles son las implicaciones prácticas que se derivan del estudio de la investigación realizada? En primer lugar, que pone en práctica una metodología innovadora precisamente en el aula que permite evaluar elementos afectivos y cómo ese nuevo estilo de liderazgo del profesor, donde los elementos emocionales afectivos tienen cada vez más importantes, informan y permiten hacer operativo el currículum académico de los estudiantes, que es útil para profesores, también para directores de escuelas, con el objetivo de evaluar la trayectoria académica del docente, el grado de mejora continua que desarrolla en el contexto de su clase, y que además suele complementar otras formas de evaluación de la actividad docente, como pueden ser pues esos sistemas nacionales o regionales también de acreditación, también Pues bien, con esto básicamente lo que yo quería es comentarles básicamente cuáles son los principales puntos de esas competencias profesionales a desarrollar precisamente por nuestros docentes. Espero que les haya resultado interesante y sobre todo que hayan podido apreciar la virtualidad de medir, de implantar precisamente, como digo, esta filosofía de innovación docente, ese liderazgo transformacional y cómo además el liderazgo transformacional da buenos resultados, realizado precisamente en los contextos de estudio y sobre todo de alguna forma motivarles para que sigan avanzando en innovación educativa y en la implantación de nuevas metodologías.